que se juntaron dos mujeres importantes. Me llegó una foto muy linda de Silvina Batakis, mi economista en jefe preferida, y Cristina Fernández de Kirchner, donde se juntaron en el Instituto Patria y, según me cuentan mis propias fuentes, hubo 1 hora y media de conversación entre dos mujeres inteligentes. Pero como mis fuentes son cobardes que no salen en los medios, o salen en algunos medios no, puntuales. Si vos no sabes con quién voy a hablar, ¿por qué te apresurás? Voy directamente a la fuente principal, Silvina Batakis. ¿Está Silvina en línea? Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por todos los elogios de siempre. No, de siempre no. Renovados, sí. Renovados, es cierto. Usted bueno, se los gana, se los gana. Muchas gracias. Chusmeame algo, dale, Silvina. No, la verdad que fue una reunión muy buena, por lo menos para mí, pero bueno, hablamos por supuesto de la economía, de todo lo que está pasando, de cómo lo está viendo ella y de cuáles también serían las políticas que habría que implementar. Hablamos mucho de eso. La verdad que Cristina tiene una energía muy especial, una fuerza impresionante, y creo que es una de esas cabezas que nunca va a dejar de pensar qué es lo bueno para el país, ¿no? Creo que así gobernó y creo que va a seguir siempre pensando en cuáles deberían ser los pasos que tenemos que llevar adelante los argentinos para construir un futuro mejor para todos. Y hablamos un poquito también de esas políticas que creemos, en muchas coincidimos, que había que implementar en la Argentina que se viene, ¿no? Después de la debacle que está haciendo este gobierno y de las bombas de tiempo que va a dejar, ¿no? De todos los condicionamientos que va a dejar también en 2019. Lo que es, a ver si a vos no te llamó la atención. Yo no sé, si a mí me llega la tormenta de 24 horas por 24, la tormenta mediática de canales de televisión, canales de cable, canales diarios, tapas, permanentemente insultándome, diciendo que soy lo peor de la... Y que en el medio te encontrás con esta mujer que es la destinataria de todo ese veneno y sigue pudiendo pensar en el otro, en el prójimo, en la patria, sí. ¿no? Sí, porque además fue así, esa reunión que vos decís que fue casi de 1 hora, un poquito más de 1 hora. Hora 20 tengo yo, según mi fuente. Bueno, puede ser, no, la verdad que no controlé, pero digo, fue... Interrumpida por el joven Máximo. Totalmente, estuvo un poquitito Máximo, que también hablamos, por supuesto, del dólar, de la que inflación. sabe de economía, ¿viste? El tipo sabe. Sí, estuvo muy poquitito él, pero bueno, también hablamos de eso. Pero lo que digo es que no hablamos para nada de todo este veneno, de todo este odio que le dispensa este gobierno nacional y el que quiere inocular también en la sociedad. Porque ella está pensando en, como vos decís, en cuáles deberían ser las políticas para que beneficie a todos los argentinos. Ella no tiene odio, está pensando como una estadista de Argentina para los argentinos. La verdad que no hablamos para nada de las causas ni de las tapas, absolutamente nada. Sí, cuando por supuesto la saludo sobre el final le digo, bueno, fuerza, te están matando, me dice, no, me dice, tranquila, me dice, estoy para seguir trabajando. Así que la verdad que no fue un punto de la conversación y la verdad que, como vos decís, es sorprendente, ¿no? La energía especial y la postura, ¿no?, que tiene ella ante eso. ¿Y cómo salimos de esto, Silvina? Y como mínimo, por supuesto eso va a ser muy complejo, ¿no? Yo siempre digo que a las administraciones de gobierno uno las puede administrar desde distintos lugares, como vos decías recién cuando respondías a esta oyente que no escuché el comentario ni nada, pero digo, uno tiene distintas formas de pararse y miradas sobre la administración de gobierno y a veces uno también se para desde en la zona de confort de uno. Digo, yo me pararía desde mirar la economía, ¿no?, que por supuesto impacta en todos lados.
un médico se operaría desde la salud y así sucesivamente. Pero yo siempre insisto en que me parece que una forma de evaluar la gestión de gobierno es ver qué condicionamientos le deja al próximo gobierno respecto de los condicionamientos que recibió. Y este gobierno va a dejar muchos más condicionamientos de los que recibió en el año 2015. Vamos a recibir un gobierno, una administración de gobierno con condiciones en materia internacional enormes, como es el contrato con el Fondo Monetario Internacional y el próximo contrato que quieren firmar que no sabemos cómo es. El Morgan Stanley ha puesto condiciones sobre cómo tiene que ser el manejo de capitales en Argentina. Las deudas que se emitieron tienen condicionamientos tremendos, como por ejemplo la deuda a 100 años, que Argentina no puede renegociarla por los primeros 25 años. Entonces, durante 25 años vamos a estar pagando intereses al 8% anual a quienes fueron dueños del fondo, de uno de los fondos que compró esta deuda. Digo, la verdad que va a ser muy difícil revertirlo, y la ansiedad de la población argentina también es muy alta. Entonces, va a querer tener respuestas y rápido aumento del bienestar o recuperación del bienestar que había tenido hasta hace 3 años rápidamente, y eso va a ser difícil de manejar. Pero como mínimo hay que revertir las 3 medidas que tomó este gobierno allá por diciembre del año 2015, que tienen que ver con el sector externo de Argentina. Primero, administrar nuevamente el comercio internacional. Nosotros estamos en un mundo en donde los países desarrollados siempre protegieron a su industria, a sus puestos de trabajo, pero hoy son más proteccionistas que nunca, y esto se evidencia más que nunca en Estados Unidos, en la figura de Trump, en las guerras comerciales, en donde las medidas pararancelarias que ya existían ahora se fortalecen con medidas arancelarias directamente, y nosotros estamos abiertos al mundo para importar todo. La verdad que nosotros también tenemos que proteger nuestra industria y nuestras fuentes de trabajo, así que esa medida hay que revertirla rápidamente. La otra es la cuenta capital. No hay país en desarrollo serio, que no ponga una estadía mínima de permanencia a los capitales que ingresan, ¿no? Si no, los capitales especulativos están 1 hora, 2 horas en un mundo de volatilidad como el nuestro, con tasas de interés del 60%, con un tipo de cambio que se tuvo una devaluación, nuestro peso, del 100%, se hacen ganancias extraordinarias en horas, en días, en 30 días, en 5 días, y se van del país. En Chile, por ejemplo, la estadía mínima de permanencia de esos capitales es 2 años. O sea, eso también tenemos que regularlo. Y la otra medida es que los que exportan tienen que liquidar sus divisas, porque las divisas, sobre todo en Argentina, son una variable fundamental de la política económica. No podemos permitir que estén especulando con un dólar más alto y en esa especulación llevarse puesto a buena parte de la población argentina, que con la inflación ven que al mes le empiezan a sobrar días porque no alcanza, porque no se llega, porque todo está más caro, porque la inflación este año va a ser del 50%. O sea, las 3 medidas hay que tomarlas rápidamente y con esto revertir la volatilidad del tipo de cambio y las importaciones en Argentina. Esto tiene que ser de las primeras medidas. Y, por supuesto, una política de desarrollo productivo, no solamente desarrollo industrial. Digo, tiene que ser más abarcativa. Necesitamos a nuestro campo que se punta de lanza en servicios agropecuarios, en biotecnología, en genética bovina, maquinaria agrícola. Nosotros, vos sabés que exportábamos maquinaria agrícola y hoy estamos importando maquinaria agrícola. Entonces necesitamos de alguna forma a toda la producción argentina, fortalecerla con instrumentos, con política activa, con un Estado emprendedor, un Estado que hoy está siendo totalmente reducido por este gobierno porque les conviene. Cuando hay menos Estado sucede lo que expresó Grobo Copatel: todos queremos ser un monopolio para ganar rápido, y esto es lo que están haciendo en este gobierno. Silvina Batakis es con quien estamos conversando. Camilo, querías hacerle una pregunta. Sí, ¿cómo estás, Silvina? Buen día. ¿Cómo estás, Camilo? Te quería hacer una consulta, porque el jueves y el viernes bajó el dólar entre 88 y 59 centavos sin intervención del Banco Central. ¿A qué
podrías vos decirnos que refleja esta baja del dólar? Y después, si las retenciones fijas que se le pusieron a los exportadores, uno tendería a pensar que estos sectores exportadores harían una presión sobre el dólar para que aumente y que tengan una mayor ganancia. Para que me corrijas si esto es así y cómo lo ves vos. A ver, en principio la caída del tipo de cambio creo que tiene que ver también con una presión sobre los bancos públicos para la venta de dólares y por ahí también algún tipo de presión sobre los exportadores para que liquiden. Y no está mal, Digo, claro. O sea, están liquidando ahora porque básicamente le van a aplicar retenciones. Bueno, no, porque ya venció el plazo que les abrió Echeverre. El viernes pasado. Exactamente, a ver, contalo vos bien, pero el viernes Echeverre, antes de que Macri anuncie el lunes la decisión, y como él ya tenía la información, dijo, liquiden ahora, muchachos, que el lunes hay que retenciones. Así que mira, las retenciones lograron bajar al dólar, increíble. Claro, tal cual. Pero sí, son esas políticas que la verdad que tienen que después ser juzgadas, ¿no? Porque no, eso es tener información desde adentro y un funcionario no puede hacer negocios con la información interna de parte del Estado. Pero sucedió eso, ¿no? Liquidaron a 40 y pico y después el dólar en la semana 37. Exacto, ¿Es así? Exacto. Por eso uno tiene que administrar el tipo de cambio. En Argentina, además, el valor del dólar es una variable de las más importantes de la economía. Uno tiene que administrarlo, no puede pasar estas cosas. Pero bueno, eso es lo que pasó esta semana y por eso bajó el dólar. Y por eso no es creíble tampoco que esa estabilidad vino para quedarse, lamentablemente, claro. ¿no? Porque cada vez que mueve el dólar tenemos más inflación y los que sufren son los que no llegan a fin de mes, ¿no? Así que lamentablemente, ojalá se pudiese estabilizar el dólar en esto. Una devaluación del 100% en 8 meses es una barbaridad. Es algo que no sé si ha pasado otra vez en la historia argentina, yo creo que no. La verdad que ahora estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo, pero creo que no, que fue la peor devaluación que hemos tenido en muchos años seguro. Y respecto de la segunda pregunta, de las retenciones, es efectivamente como vos decís, se le puso a la soja, para poner como ejemplo, el 18%, ¿no? Se cobra cada vez que se exporta el 18%, pero además a eso se le agregan 4 pesos por cada dólar exportado. Supongamos que el tipo de cambio es de 40, sí. 4 pesos de 40 es el 10%, o sea, la retención es el 28%, supongamos, ¿no? Ahora, imaginemos que el tipo de cambio es 80, solamente para hacer la cuenta rápida. Claro. 4 pesos de 80 es el 5%, ya no es el 10%. Entonces la retención es 18 más 5, 23%. Entonces, a medida que el tipo de cambio aumenta, la retención, ese impuesto que se cobra, es cada vez más bajo. Entonces, por supuesto que hay un interés en que el tipo de cambio aumente. No solamente porque por cada dólar me van a dar más pesos, sino porque el impuesto se licúa. Como pasa con cualquier cosa en peso fija. Digo, Argentina vive un momento, tiene una historia de inflación y de devaluación. Digo, todos los argentinos sabemos que cuando se pone algo fijo en pesos, en algún momento se va a licuar. Y se licuó desde que se pensó la medida esa hasta el día siguiente en donde cerró el tipo de cambio y ya se licuó la medida, ¿no? Así que sí, es como bien explicás vos, va a haber nuevamente presiones para que el tipo de cambio aumente. Silvina, ya para ir redondeando, vos sabés que tuve un sueño, viste que ellos ahora metieron retenciones, nos sorprendieron con cuidado, asignación universal por hijo, exacto, precios cuidados, tal cual. Y a mí en el sueño mío hoy a la mañana era, ¿y si prueban con Keynes? Sí, tal cual, la verdad que si empezaran a hacer, mira, yo estoy en Olavarría ahora, ¿no? Olavarría es uno de los grandes lugares donde se mueve por la obra pública, por todas las canteras, por las piedras, etcétera. Y estuve hace un año también acá en Olavarría y es impresionante cómo ha disminuido la cantidad de camiones que salen desde Olavarría por el freno que hay en la obra pública, básicamente. Y eso repercute, exacto. Y eso repercute directamente en el movimiento comercial que tiene la ciudad. Han cerrado muchísimos comercios respecto del año pasado. Y esto se nota. Por supuesto, ojalá decidan hacer más obra pública y mismo un cachito a Keynes
y a otros grandes economistas, por supuesto. Yo porque digo a Argentina es Keynes un país para particular. decir, se acuerden de Perón, ¿viste? Pero Sí. para ellos queda mejor Johann Keynes. Sí, tal cual, ¿viste? que Juan Yo- Domingo. Claro, que es decir Johann no es lo mismo que Juan. ¿viste? Seguro. Te mando un beso grande y Abrazo para todos. saludos a su familia Y a Claudio Pose, que lo queremos y a mucho. ese señor, Acá, Claudio. a ese señor que también se coló en esa foto que Totalmente. se llama Claudio Pose. Eso sí fue de Cholulos al final. Pero está muy linda la foto, los tres, Sí, los sí, tres sí. buenas personas, grandes personas, Sí. Bueno, queridas muchas por mí. gracias. Ah, Beso un grande, beso y saludos Beso a grande Claudio. para Chao. todos. Chao.